bienvenidos a este tiempo especial donde vamos a compartir la palabra del Señor. Estamos contentos de que nos estén transmitiendo, de que nos se hayan conectado y estén con nosotros disfrutando este tiempo maravilloso en la presencia de nuestro Dios. Así que invito a que llames a tu familia, a tus hijos, tu esposo, tu esposa, quien esté en casa. Reúnanse en este tiempo donde más necesitamos de orar, de clamar a nuestro Dios por todo lo que estamos viviendo ahora, sabiendo que en medio de todo ello el Señor tiene control de toda esta situación y estamos seguros que en los planes de Dios y en los propósitos de Dios vamos a salir victoriosos. Así que en unos breves minutos vamos a dar inicio a este tiempo. Así que, amigos queridos, amada Iglesia del Señor, tomen su tiempo, siéntense juntos, si es posible aún cojas en las manos, porque vamos a tener un hermoso tiempo de oración y un hermoso tiempo de la predicación de la palabra de nuestro Dios, donde sabemos que desde ya aquí en este lugar sentimos su maravillosa presencia y sabemos que esta presencia se extiende a través de esta red en tu hogar donde nos está sintonizando. Así que vamos a orar a nuestro Dios en este momento para iniciar este tiempo maravilloso. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendito Creador, te amamos, Señor, te damos toda la gloria, Señor, toda la honra y todo el honor que solo te pertenecen a ti, mi Dios. Oramos para que tomes control de este tiempo de principio a fin, mi Señor, donde sabemos que tu palabra será expuesta. Oramos en esta hora para que esa palabra pueda tocar cada corazón, cada vida, dando ánimo, dando aliento, para que esa palabra, Señor, toque en cada corazón de una manera muy especial, porque es tu palabra, Señor, la que se está manifestando. Oh, mi Dios, oro en este momento por cada familia que nos está viendo, para que seas tú, Señor, dando provisión en medio de tanta necesidad, para que tú, Señor, cubras con la sangre de Cristo a cada una de estas familias. Oramos aún para que tu Espíritu Santo en esta hora se manifieste de una manera poderosa, de una manera especial. Gracias, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida, Señor. Dice tu palabra que donde dos o más estén reunidos, tú estás allí en medio de ellos. Y sabemos, Señor, que tu presencia está en cada una de estas familias. Dice tu palabra, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y yo afirmo esa promesa, creo en esa palabra de que tú estás con nosotros, mi Señor. Y te doy gracias por ello. Oro también, Señor, para que bendigas a tu siervo que va a predicar tu palabra. Oh Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él. Y que esa palabra fluya de una manera especial y poderosa en cada una de las personas que nos están sintonizando. Oramos por nuestra nación, por nuestro Perú, para que obres en sanidad en cada familia que está viviendo este tema tan difícil del COVID-19. Para que, Señor, en medio de esta necesidad, seas tú manifestando tu poder, tu gloria, Señor, en sanidad, en provisión. Señor, sabemos que hay mucha necesidad ahora, pero tú eres poderoso, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Así que sabemos que tu provisión va a venir por fe, porque tu pueblo lo cree, Señor, porque creemos a tu palabra. Gracias, mi Señor. Ponemos este tiempo en tus manos de principio a fin. Gracias, papito lindo. Te adoramos, Señor Jesucristo. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, papito lindo, Abba Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Proclamamos tu misericordia, proclamamos tu fidelidad en este día. Dice tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y aquí estamos, Señor, buscando tu reino, ese reino maravilloso que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Así que gracias te damos por este tiempo, Señor, y vamos a invitar a nuestro pastor. Oramos agradecidos y ahí desde tus casas responde con un fuerte amén. Así que ponte cómodo. Si tienes tu Biblia, el app de la Biblia en tu celular, lo puedes conectar y vamos a disfrutar de este tiempo maravilloso en la presencia de nuestro Dios. Así que doy pase a nuestro pastor Fernando Jaramillo, quien va a exponer la palabra en este momento.
Adelante, pastor. Buenas tardes, que Dios les bendiga a todos. Le doy gracias a Dios por la apertura que hemos tenido en esta tarde. Nunca en nuestra vida pensamos transmitir una prédica por las redes sociales, pero así es Dios cambiando las cosas. Queremos que nos acompañes a una serie de predicaciones que tiene que ver con la guerra espiritual. Hermanos. Justamente Dios me llevó a tocar este tipo de temas por la coyuntura que estamos viviendo, ¿sí? A propósito de la coyuntura que estamos viviendo, esta pandemia del COVID-19, como todos sabemos, que dicho sea de paso ha generado muerte, ha generado calamidad, mucho temor, ¿verdad? Qué importante es en medio de todo esto recordar que para el creyente hay protección. ¿Y qué protección, hermanos? Sin embargo, hay personas que su protección primordial debe venir de parte del Estado, que su protección primordial debe ser la medicina, la higiene y todo eso. Y estas cosas son buenas y ayudan. Me hace recordar un caso de un joven, de repente me está mirando al otro lado de la pantalla, que cuando se determinó este tema de la cuarentena, él fue a comprar y a regresar a su casa. Su mamá, antes de entrar a la casa, literalmente lo bañó en el jardín, ¿no? Entonces a veces como creyentes tenemos como protección ciertas cosas humanas. Como les digo, esas cosas son buenas. Por otro lado, la Biblia nos muestra un camino mucho más seguro. Estas cosas que he mencionado, la higiene, ¿verdad?, la cuarentena, son buenas, son necesarias, pero no son remedios o antídotos infalibles. La palabra del Señor nos muestra un camino más seguro, que nos hace tener esperanza, confianza, y es la palabra del Señor, donde nos va a mostrar el Señor que para el creyente hay provisión y protección en todo sentido. Acompáñenme al libro de Job capítulo 1. Libro de Job capítulo 1. Job capítulo 1. Dice así el Señor, Job capítulo 1, versículo del 7 al 10. Dice así: Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, y por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Habíamos dicho que la gente tiene esperanza en muchas cosas que son buenas, pero la esperanza primordial es lo que dice la palabra del Señor. Y en esta tarde vamos a ver, estimados hermanos y oyentes, niveles de protección que rodean al creyente. Niveles de protección que rodean al creyente. En esta tarde vamos a ver 3 niveles de protección que rodean al creyente. ¿Cuántos quisieran ustedes saber que es ese tipo de protección que Dios nos ha dado? Yo sí quisiera saber eso. El primer cerco de protección que Dios ha puesto es el que justamente vemos aquí en el capítulo 1 de Job. Es el cerco protector de Dios. Es el cerco protector de Dios. El cerco protector de Dios no es otra cosa que Dios mismo. Si dice en el capítulo 1, versículo 10 de Job,
Miren lo que dice, no le ha acercado, el diablo le está diciendo a Dios, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Aquí vemos claramente cómo el maligno se queja del cerco que Dios había puesto alrededor de su siervo Job. Noten la expresión del maligno hacia Dios. Cuando Dios le dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Cómo es fiel a mí, cómo es íntegro, cómo es temeroso de Dios. Y el diablo, en otras palabras, le dice, bueno, él te sirve porque tú le has cercado alrededor de él, le has dado todo. Y miren el detalle de la palabra del Señor. Dice, le ha acercado a él, su casa y todo lo que tiene. Este cerco de protección no es otra cosa que Dios mismo. Este cerco de protección le rodeaba a Job. O sea, a él dice su persona. Cuando habla de Job es su persona, sus sueños, sus anhelos, sus deseos. Luego dice su casa, y cuando dice su casa no está hablando de la estructura física, sino que le había rodeado a su hogar, le había rodeado a su familia, su matrimonio, sus hijos. O sea, es decir, que Dios había protegido de tal manera a Job, que todos los anhelos de Job eran realizados. Que su matrimonio andaba en paz, su matrimonio era un matrimonio alegre, feliz, sus hijos estaban bien, no sufrían absolutamente de nada. Y luego el diablo se queja y dice, le ha acercado a todo lo que tiene. Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Interesante, ¿no? Porque este cerco protector, escúchenme bien, este cerco protector tiene dos características. Es protector, valga la redundancia, pero también es benefactor. Es protector porque protege de todo mal. En el caso de Job, le estaba protegiendo de lo que el maligno le quería hacer. Ustedes, los que conocen la historia de Job, sabemos que el maligno, ¿qué hizo con Job? Mató a sus hijos, hizo que su esposa lo maldijera, perdió todos sus bienes. Hace tiempo Satanás quería hacer eso con Job. Pero había un nivel de protección que Dios había puesto en Job, que le rodeaba a él, su casa, su trabajo. Este cerco es protector, pero también es benefactor, porque bendice y prospera. El diablo se queja y dice, ese cerco protector que has puesto alrededor de Job ha hecho que su trabajo, has aumentado sus bienes sobre la tierra. Este cerco de protección de Dios es benefactor, bendice, prospera. Ahora alguien me dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Job era un siervo de Dios tremendo, temeroso, íntegro, como dice la Biblia, perfecto delante de Dios, o sea, íntegro. Alguien me dirá, bueno, era Job, pero déjame decirte, mis queridos hermanos, que la Biblia, si vamos a los Salmos, en los Salmos 25 veces se nos dice que Dios es escudo alrededor nuestro. 25 veces la Biblia dice que Dios es escudo para nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 3.3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Este cerco de protección, aparte de proteger tu vida, tu hogar, tu familia, es restaurador, porque dice que Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 5.12 nos va a decir, porque tú, Jehová, bendices al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor, de tu gracia, para que le vaya bien. Si vamos al Salmo 7.10 dice, mi escudo está en Dios, que salva, dice, a los rectos de corazón. Es un escudo que salva. Salmo 18.2 dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es un escudo que fortalece, es un escudo que sirve de refugio. Y por último el Salmo 34.7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos y los defiende. El primer nivel de protección que rodea al creyente es el cerco protector de Dios, que es Dios mismo. Es Dios descendiendo en la persona, cuidando su vida, su hogar, su familia, sus hijos, sus bienes, su trabajo. Ese es el primer cerco de protección de Dios. Este cerco es para todos los que quieran entrar en él. Este cerco es indestructible. Escucha bien. Este cerco de protección de Dios puede ser penetrado, puede ser destruido. La respuesta es sí y no. Este cerco de protección en realidad es indestructible. La única manera que este cerco, digamos, se desactive es, número uno, cuando Dios lo quita adrede. En el caso de Job, Dios, digamos, quita ese escudo de protección que le había dado tantas bendiciones a Job,
para probarlo a Dios, para probarlo a Job. Pero si tú te das cuenta, al final ese cerco de protección nunca jamás se quitó de Job. Porque cuando el diablo quiso destruir a Job, Dios le dice, un momentito, toca todo lo que tienes, pero su vida no la toques. Y es que ese cerco de protección de Job nunca se quitó, nunca. Pero sin embargo, hay otra manera donde sí desactiva totalmente el cerco de protección de Dios, y es el pecado. El pecado hace que ese cerco de protección de Dios en la vida de una persona lo agriete, lo debilite y finalmente lo quite de la persona. Ejemplos tenemos muchos en la Biblia. David, lean el Salmo 51. Cuando David pide restauración de Dios, dice, entonces se harán los muros de Jerusalén. Los muros de Jerusalén eran físicos, pero no era otra cosa que el símbolo físico de una realidad espiritual, que era el cerco de protección de Dios a todo Israel. Cuando vemos la vida de Israel mismo, del pueblo de Israel, cómo Dios le había cercado, protegido a sus enemigos de la enfermedad, de la necesidad, de todo. Y al pecar ellos contra Dios, Dios quitó ese cerco de protección. Y podemos seguir con Sansón, y podemos seguir con Saúl. Gente que tuvo el cerco de protección de Dios en su vida, pero a causa del pecado fue quitado. Este cerco de protección es Dios mismo en el Antiguo Testamento. Y para terminar este punto quiero decirte algo. Ahora, ¿quién es ese cerco de protección? Ese cerco de protección ahora es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Lucas 13:34 dice, Jesús le dice a su pueblo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a tus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús está diciendo lo mismo, pero de una manera más tierna. Jesús está diciendo, cuánto deseo a mi pueblo, como la gallina a sus polluelos, rodearlo y darle amor, ternura y protección. ¿Cuántos quisieran entrar en ese cerco de protección que es Dios mismo? Si quieres hacerlo, la respuesta es Cristo. Es Cristo. El segundo nivel de protección que rodea al creyente es el cerco protector de los ángeles de Dios. El cerco protector de los ángeles de Dios. Vamos al Salmo 91. Al Salmo 91. En la pantalla también lo pueden ver. No sé si puedes hacer zoom. En la pantalla lo pueden ver. El Salmo 91. Dice así, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará, atención con esta palabra, acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Miren las bendiciones. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y lápiz pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Qué interesante, mis amados hermanos. Un verso bastante sonado en las redes sociales en esta coyuntura. Un verso bastante sonado en las redes sociales. Sobre todo por esta parte que dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Sí? Estoy leyendo el verso 1, el verso 9 y el verso 14. Voy a leer el verso 9, está aquí. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dice, no te sobrevendrá mal, verso 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y esta parte del verso 10 es la parte más sonada en las redes sociales. Ahora, mis amados oyentes, el problema, y está lindo el salmo, no está lindo, dice que Dios va a enviar a sus ángeles para protegernos, que no van a permitir que nos sobrevenga mal, ni plaga, o sea, enfermedad o epidemia tocará nuestra morada, nuestro hogar. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Porque Dios va a hacer eso. Pero déjenme aclararles y decirles algo. El problema es que el hecho de solo publicar en tus redes sociales este salmo, esta parte, este versículo 10 del Salmo 91, simplemente por decirle amén en tus redes sociales o gritar amén en la iglesia,
simplemente por creerlo, o decir, ¡ay, qué bonito salmo!, ¿no? Simplemente, o quizás hay personas que, por ejemplo, ponen este salmo en la puerta de su casa, lo llevan en la cartera, o tienen la Biblia abierta en su casa, en su sala, abierto con el Salmo 91. Pero déjame decirte, hermanos, que haciendo todas estas cosas no hará que se cumpla el salmo, ni mucho menos que vengan los ángeles a protegerte. Porque si tú tomas así la palabra del Señor, lo único que harás es tomar la palabra de Dios como un amuleto, una fórmula o un fetiche. Ahora escucha bien, en la Biblia hay promesas de Dios como el Salmo 91. No vendrá enfermedad a ti, plaga no tocará tu morada, etcétera, etcétera. En la Biblia hay promesas, ¿de acuerdo? ¿Qué es una promesa? Una promesa es un compromiso que uno asume que va a cumplir sí o sí lo que él dice que va a cumplir. O sea, una promesa es un compromiso de que se va a cumplir sí o sí eso que se ha ofrecido. En la Biblia hay dos tipos de promesas. Las promesas condicionales, como su mismo nombre lo dice, son promesas que se van a cumplir si se realizan determinadas condiciones. Y las promesas incondicionales son promesas que se van a cumplir independientemente de ti, de mí, si creas o no creas, sin ninguna condición. El Salmo 91, hermanos, es una promesa condicional. Dios promete condicionalmente enviar a sus ángeles. Dios promete condicionalmente enviar a sus ángeles. Miren la condición. A muchos les encanta el verso 10, ¿no? No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Pero omiten todo el Salmo. Y la condición para que se cumpla la protección de los ángeles está en el verso 1, en el verso 9 y en el verso 14. El verso 1 dice así, condición, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Atención con esta palabra, habitar. En el verso 9 dice, porque condición, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, otra condición. Y cierra el Salmo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. El Salmo 91 es un salmo condicional. Y la condición para que se cumpla esta protección angelical es esta palabra, habitar. La palabra habitar viene del hebreo shamar, que significa, hermanos, irse a un retiro con Dios. La palabra habitar, para resumirlo, significa comunión continua con Dios. En otras palabras, dice la palabra del Señor, el que tiene comunión continua con Dios, a ese Dios le va a enviar sus ángeles para que lo guarden en su salida y en su entrada. A ese que anda en comunión continua conmigo, le pondré sus ángeles para que la plaga, la epidemia mundial que está azotando, no le toque su familia. Interesante porque dice, porque has puesto al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dice que a sus ángeles mandará acerca de ti. A sus ángeles mandará acerca de ti. La palabra acerca viene del hebreo shamar, que significa cercar alrededor, vigilar, proteger. En otras palabras, a los que tienen comunión continua con Dios, Dios manda a sus ángeles a que los vigilen, los protejan, los guarden. Antes que me olvide, quiero hacer una pausa aquí. Esta serie que estamos viendo de guerra espiritual tienen dos, énfasis. Un énfasis pastoral y un énfasis de enseñanza. Y cuando digo de enseñanza, es porque son, predicaciones donde tú tienes que tomar un papel y un lápiz para anotar ciertos datos que te van a servir en tu prédica, en tu vida personal, en tu evangelismo, en tus misiones, etc. Muy bien, entonces, dice el Señor así, el segundo cerco de protección que estamos viendo es el cerco protector de los ángeles de Dios. La condición es tener comunión continua con Dios. La condición es tener comunión continua con Dios, ¿sí? Entonces Dios va a enviar a sus ángeles acerca de ti, alrededor de ti. Amén. Muy bien. Vamos a ver un poquito más de angeología, ¿sí? Conocer un poquito más acerca de los ángeles, porque hay muchas ideas equivocadas acerca de los ángeles.
¿Quiénes son los ángeles? La Biblia dice en Hebreos 1.14, dice, no son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación. Dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores. Es decir, los ángeles son espíritus, son seres inmateriales, son seres que no tienen cuerpo, aunque sí se pueden materializar. Son seres que pueden hablar, son seres que pueden estar alegres, son seres que se pueden comunicar contigo, sí, pero principalmente hablando de su naturaleza son espíritus. Eso es en cuanto a su naturaleza. Ahora, ¿qué pueden hacer los ángeles? Bueno, dice la Biblia que Dios los envía a protegernos, pero vamos a ver un poquito más su función. ¿Qué pueden hacer los ángeles? En el Salmo 103, verso 20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Uno, son poderosos, son seres muy fuertes y ejecutan la palabra de Dios, obedeciendo, dice, la voz de su precepto. Bendecid vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Qué pueden hacer los ángeles? Los ángeles pueden hacer todo aquello que Dios les mande hacer. Los ángeles sirven única y exclusivamente a Dios, no a ti ni a mí. Obedecen única y exclusivamente a Dios, no a ti y a mí. Dice que son poderosos, obedecen a la voz del precepto de Dios y que hacen la voluntad de Dios. Tú no puedes rogar a los ángeles, no puedes rezar a los ángeles, no puedes invocar a los ángeles. Pero lo que sí puedes hacer es decirle a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que envía ángeles que te protejan. Por ejemplo, en Mateo 26:53, Jesús le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, a nosotros se nos está prohibido invocar, rezar a los ángeles. Lo que sí podemos hacer es orar a Dios para que envíe sus ángeles y nos protejan. Eso sí podemos hacer. Una vez, por ejemplo, estábamos orando por una mujer que estaba endemoniada. Estábamos orando por ella y hasta ahí todo normal, todo bien, hasta que los demonios dentro de la persona empezaron a entrar en frenesí. Empezaron a desestabilizar a la persona y a querer hacer escándalo y a romper cosas, etc. Y lo que fue es que Dios me puso esta palabra y dije así, en el nombre de Jesucristo, libera el poder de tus ángeles. Dije, Padre Celestial, libera el poder de tus ángeles que nos rodean. Y cuando terminé de hacer esa declaración, la mujer se quedó totalmente quieta y la liberación se llevó a cabo de manera, por decirlo así, muy tranquila, muy tranquila. Entonces, tú no puedes invocar a los ángeles, sí, pero sí puedes decirle a Dios que envía a los ángeles con toda confianza, porque hemos dicho que Él envía a sus ángeles para guardarnos y protegernos. ¿Qué más pueden hacer los ángeles? Los ángeles pueden fortalecerte, darte fuerza. Yo sé que el Espíritu Santo te da fuerza, yo sé que el Señor Jesús te da fuerza, pero los ángeles también. Lucas 22:43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle a Jesús. Imagínense, si a Jesús los ángeles le fortalecían, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué más pueden hacer los ángeles? Los ángeles pueden sanar también. En Juan 5:4 dice que en un determinado estanque, dice la Biblia, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí vemos los ángeles sanando. Podemos inferir tranquilamente que es un ángel sanando. Los ángeles pueden librarte también. Hechos 5:19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Aquí vemos los ángeles sacándolos a los apóstoles de la cárcel, rompiendo las cadenas. Los ángeles pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Los ángeles pueden matar también. Los ángeles pueden matar, no asesinar, pero sí matar. Entonces, pero como les decía, los ángeles no pueden recibir oración, culto, veneración, ni nada de esas cosas. No hay absolutamente en la Biblia ningún rastro de que los profetas de Dios o los apóstoles que tuvieron contacto angelical pudieran decirnos los nombres de los ángeles para que los tengamos en un lugar y los invoquemos. No hay evidencia absoluta de eso.
Ahora, hablando de los nombres de los ángeles tienen nombres, sí, de hecho, todo lo que Dios ha creado tiene nombre, pero solamente se nos ha autorizado saber 3 nombres de ángeles. Uno es el ángel de Jehová, que es Cristo mismo. En otra oportunidad lo podemos explicar porque es Cristo mismo. Y el ángel Gabriel, que es el ángel por excelencia que entrega los mensajes más importantes de la historia. Y está el ángel Miguel, que es el jefe de los ejércitos de los ángeles. Esos son los nombres de los ángeles que nos dan los escritos inspirados por Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios no nos dio los nombres de los demás ángeles? Porque simplemente no quiere que los invoquemos. Solamente queremos a Dios para poder, para que Dios envíe a los ángeles. Ahora, termino con 2 cosas. Este escudo de los ángeles se activa cuando alguien tiene buena comunión con Dios. No se activa por compartir en redes sociales el Salmo 91, no se activa porque lo declares 1000 veces, no se activa porque lo pongas en tu Biblia abierta en el Salmo 91, no se activa. Se activa cuando alguien tiene comunión continua con Dios. En otras palabras, te pregunto algo. ¿Qué es lo que rompe la comunión con Dios? Según la Biblia, es el pecado. Si tú estás fornicando, si tú te emborrachas, si tú mientes, practicas la mentira, el chisme y tal, lean Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, está toda la lista. De una lista donde indica las cosas que hacemos que no están bien delante de Dios. El pecado, al romper la comunión con Dios, rompe este cerco angelical. Rompe este cerco angelical. Yo no puedo decir, y lo voy a ser muy directo con esto, yo no puedo decir que los ángeles me van a acompañar si me entro a un prostíbulo. Yo no puedo decir que los ángeles me van a acompañar si me entro a un hotel a adulterar. Yo no puedo decir que los ángeles me van a acompañar si me entro a un lugar contaminante, que hay muchos en nuestra ciudad. No puedo. Porque este cerco de protección de Dios solamente se activa cuando estás en plena comunión con Dios. Y esto no es desanimador o desalentador. Esto es más bien para animarte. Que este cerco de Dios, para protegerte de esta gran plaga que hay a nivel mundial, esté en tu vida. Es para animarte a que entres en comunión con Dios. Ahora escucha bien. Este cerco es indestructible. Los ángeles son muy poderosos, excepto que se rompe, como le decía, por el pecado personal. Si se dan cuenta, ¿se acuerdan cuando Jesús fue tentado? Y el diablo lo tentó de 3 maneras. Una de esas tentaciones le cita el Salmo 91. Y dice, si tú eres hijo de Dios, entonces ándate al pináculo del templo, a la parte más alta del templo, tírate, porque escrito está en el Salmo 91 que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Bien interesante lo que hace el diablo con Jesús, porque intenta usar el mismo Salmo 91 para anular el escudo protector que dice el Salmo 91. El diablo quiso usar el Salmo 91 para anular el mismo Salmo 91, tratando de hacer que Jesús rompa su comunión con el Padre. Si Jesús le hacía caso al diablo de tirarse al pináculo del templo, rompía su comunión con Dios porque Dios no le había mandado hacer eso. El Espíritu Santo, dice la Biblia en Mateo 4, que el Espíritu Santo le dijo a Jesús, ayuna 40 días y espera instrucciones. Y el diablo se le aparece y quiso romper ese cerco de protección de ángeles, desobedeciendo a Dios. Desobedeciendo a Dios, rompía su comunión con Dios. Ahora, te fundamento esto más todavía. Cuando tú ves Mateo, Marcos y Lucas narran la tentación de Jesús. Cuando tú ves al final del relato de Marcos, dice la Biblia que cuando Jesús vence al diablo en esas 3 tentaciones, los ángeles le servían. Porque se mantuvo en comunión con Dios. No se dio al pecado. Amén. ¿Cuántos de ustedes, de los que me están mirando, desearían entrar en este cerco de protección de Dios? Hermanos y queridos que están ahí en las redes sociales, no es necesario los brujos, no es necesario tener amuletos,
No necesitas invocar espíritus guías. No necesitas llamar a ningún ángel tal o cual de nombres raros. No, lo que tú necesitas es entrar en comunión con Dios. Si tú eres alguien que se ha alejado del Señor, el Señor te espera con los brazos abiertos. El Señor te dice, hija mía, el primer cerco de protección quiero ponerlo alrededor tuyo, de tu familia, de tu casa, de tu trabajo. El segundo cerco de protección de Dios quiero mandar a los ángeles que te guarden. Y el Señor te está esperando a que entres nuevamente en comunión con Él. Y si tú eres alguien que está en plena comunión con Dios, ya sabes a través de esta información cómo Dios te está protegiendo. Así que desde ya les digo, mis hermanos, no hay que temer. Hay que ser prudentes en esta pandemia. Hay que acatar, sí, las órdenes del gobierno. ¿Por qué no? Pero eso no debe ser lo primordial en nuestras vidas. Qué interesante, porque en este tiempo de cuarentena, justamente es un tiempo que Dios ha provisto para ti, para que vuelva a tu comunión con Él, para que vuelvas a buscarlo, quizás como antes o como nunca lo has buscado. Es un tiempo para que tú conozcas más de Dios y estos cercos de protección, estos niveles de protección se vuelvan a activar otra vez. Y por último, otro cerco de protección que Dios ha provisto para proteger al creyente es el cerco protector de la fe. Es el cerco protector de la fe. Dice el apóstol Pedro, escribe y dice, 1 Pedro 1:5 dice, que sois guardados, atención con esta palabra, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, propósito, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el otro versículo, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Qué interesante, porque es el mismo concepto de guardar, de proteger, está aquí en la Biblia. Dice el apóstol Pedro, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La palabra guardar que utiliza el apóstol Pedro es la palabra griega phroureo, que significa vigilante, que significa montar guardia como un centinela, significa cercar, significa proteger. Dice, sois guardados por el poder de Dios. En otras palabras, dice Pedro, que el poder de Dios guarda al creyente como un centinela. El poder de Dios cerca al creyente como un muro. El poder de Dios. ¿Pero qué se activa? Mediante la fe. El poder de Dios se activa, dice Pedro, mediante la fe. Sois guardados, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Si no hay fe, no se activa el escudo de la fe que libera el poder de Dios. Parafraseando Pedro sería así: por medio de la fe, es decir, por poner tu confianza en Dios, se libera el poder protector de Dios. La Nueva Versión Internacional lo traduce muy bien. Dice, ellos traducen así: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Interesante, ¿no? Por medio de la fe, de la confianza en Dios, se libera el poder de Dios para guardarlo de todos los peligros que pueden atentar para con nuestra salvación. El propósito principal de este escudo es protegerte de todo dardo de fuego del maligno. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí dardos de fuego del maligno son dos cosas. Primordialmente, los dardos de fuego del maligno son las tentaciones que te inducen a pecar y a romper tu relación con Dios. Yo siempre he dicho dos cosas: o el diablo te lleva al infierno, o el diablo hace de tu vida un infierno. Si el diablo ya no te puede llevar al infierno porque aceptaste a Jesús como tu Salvador y tu Señor, utiliza el plan B: hace de tu vida un infierno. Y para que el diablo no haga de tu vida un infierno, necesitas levantar el escudo de la fe. Y cuando hablo del escudo de la fe, una vez más, no estoy diciendo que el que tiene fe es declara. No. Fe es confianza
en toda la verdad de la palabra del Señor y mantenerse firme en ella, así llueva, truene, relampaguee, hay terremoto, yo me mantengo ahí creyéndole y confiando en Dios. Eso libera el poder de Dios. Amén. Este escudo también es indestructible e impenetrable, pero se debilita y se destruye cuando viene la duda, porque lo contrario de la fe es la duda o la incredulidad. Bien interesante, porque Pedro, quien escribe esto, lo sabía muy bien. ¿Se acuerdan en el episodio cuando Jesús se aparece caminando sobre el mar y los discípulos se asustan creyendo que es un fantasma? Y Jesús le dice a Pedro, ven, para que camines sobre las aguas también. Y Pedro se lanza de la barca hacia el agua y empieza a caminar un tramo sobre las aguas. Mientras Pedro tenía la fe puesta en Jesús, esa fe, ese escudo de la fe, le protegía de la gravedad, le protegía del viento, le protegía de las olas, le protegía de caer, de ahogarse, de todo le protegía. Pero dice la Biblia que cuando Pedro empezó a mirar el viento, dudó, tuvo miedo y dudó y se hundió. Y Jesús le dice así, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este cerco de protección, tercero y último, que libera el poder de Dios, es la fe. Pero se debilita o se desactiva cuando dudamos de Dios. ¿Sí? Este escudo último quizás es el más importante de todos. Porque si hacemos una retrospectiva, al yo levantar el escudo de la fe, es decir, al mantenerme confiado en el Señor, al mantenerme en comunión continua con Dios, voy a activar los ángeles de Dios y el cerco de protección de Dios, que es Dios mismo. Así que te animo a que vuelvas a fortalecer tu fe, a que vuelvas a creerle a Dios. Voy concluyendo con lo siguiente. Hemos hablado de 3 niveles de protección que rodean al creyente en esta pandemia. Esta pandemia no solamente es un virus, esta pandemia son necesidades económicas, esta pandemia ha traído temor, miedo, esta pandemia ha traído muerte y muchas cosas más. Y quién sabe las consecuencias que vendrán después. Pero la Biblia dice que el creyente tiene 3 niveles de protección que le rodean: el cerco de Dios, los ángeles de Dios y el escudo de la fe. La comunión correcta con Dios activa estos 3 niveles de protección. Estos cercos de Dios son impenetrables, excepto cuando Dios quiere probarte. Pero aún así Él te protege. Aún así Él te guarda. Estos cercos de protección no son otra cosa que Cristo mismo. ¿Tú quieres entrar en estos cercos de protección? ¿Quieres sentirte protegido? ¿Quieres sentirte confiado de que Dios te protege de manera triple? Tienes que entrar a una comunión más profunda con Jesucristo. Por sobre todas las cosas, entra a una comunión más profunda con Jesucristo. Acompáñame a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor juntos que nos ayude, que este cerco de protección, al igual que Job, nos guarde a nosotros, nos guarde a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestros hijos, guarde el trabajo en nuestras manos y no permita que el maligno cree más sobre nuestras vidas. Vamos a decirle al Señor: Señor, libera el poder de tus ángeles que nos rodean. No nos interesa el nombre de los ángeles, Señor. Lo que sí nos interesa es que tus ángeles nos guarden y nos protejan. Vamos a orar al Señor. El apóstol Pablo decía que cuando le escribió a la iglesia de los Corintios, aunque físicamente no estaba con ellos, su espíritu sí. En otras palabras, estamos en unidad, decía Pablo a los Corintios, porque estamos en el mismo espíritu. Así que tú y yo vamos a orar en el nombre de Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Señor, te doy gracias por cada persona que nos está viendo y nos va a ver en el futuro, porque esta palabra tú la has puesto para dar consuelo, fortaleza y exhortación y enseñanza a aquellos que miran esto, Señor. Con todos aquellos
que están poniendo su mano en dirección a esta pantalla, como un símbolo de unidad nada más, me uno en el nombre de Jesucristo con tus siervos, tus hijos, para primero, Señor, pedirte perdón por nuestro país, por el mundo. Señor, tú decías, Señor, ¿cuánto quieres proteger al mundo como la gallina protege a sus polluelos? Pero no quiso el mundo. Por eso te pedimos perdón, Señor, por los pecados de la humanidad, su autosuficiencia, su soberbia, su orgullo. Señor, su apartamiento de ti. ¿Cuántas veces tú te has mostrado y has mostrado evidencia de tu existencia y de que Jesucristo es el Señor y Salvador y lo has querido? Te pido perdón, Señor, por tu iglesia, una iglesia dormida, una iglesia adormecida, Señor. Te pido perdón que en estos momentos de cuarentena tu iglesia empiece a buscarte de una manera que jamás lo ha hecho. Oro, Señor, para que haya un avivamiento, Dios mío, donde los incrédulos despierten y vean su condición y vengan a Cristo. Donde la iglesia vuelva a su primer amor, donde la iglesia vuelva a creerte y a confiar en ti. Y a conquistar la sociedad para ti, Señor. Sociedad que la ganaste con tu propia sangre, Señor. Perdona, Señor, nuestro pecado personal que es grande. El pecado de nuestras generaciones, de nuestros gobernantes, Señor. Perdónanos. Como iglesia tuya te pedimos perdón. Y rogamos para que este cerco de protección venga a nuestras vidas, nuestras familias, a nuestra nación. Llévate ese virus y que la gente vuelva a ti, Señor. Que desde ya y aún después de todo esto, las personas tengan hambre y sed de ti y se den cuenta de lo vulnerable que somos y que solo necesitamos de ti, Señor. Señor, hoy volvemos a ti para entrar en comunión contigo y estar protegidos por estos grandes niveles de protección que nos has dado. Señor, libera el poder de tus ángeles que nos rodean y no permitan, Señor, que plaga, epidemia ni virus toque nuestro hogar. Gracias, Señor. Consuela aquellas personas que han tenido pérdidas humanas. Consuélalos, Señor. Consuélalos y que vuelvan a ti de todo corazón. Gracias, Señor, por estos niveles de protección que nos rodean. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Próximamente estaremos pasando más temas de esta serie de guerra espiritual. Así que les invito a conectarse. Se aceptan comentarios. Compartan esto, es la palabra del Señor. Comenten, compartan, comenten lo que de repente quieren que toquemos, ya que el propósito, como les decía, es pastoral, pero también de enseñanza, ¿sí? Así que Dios los bendiga y ya nos vemos para la próxima.